En 1945, Alemania no era un país en reconstrucción. Era un paisaje de ruinas. Las ciudades estaban devastadas, la industria colapsada y el futuro era incierto. Entre fábricas destruidas, una planta industrial en Wolfsburg parecía destinada al desmantelamiento. Esa fábrica pertenecía a Volkswagen, y nadie imaginaba que de esas ruinas surgiría la Combi. Tras la guerra, la planta quedó bajo control británico. El mayor Ivan Hirst fue asignado para supervisarla. Su tarea no era salvar Volkswagen, sino decidir si debía desmontarse. Pero Hirst vio algo que otros no. La fábrica aún podía producir el Volkswagen Tipo 1, el pequeño automóvil que sería el Beetle. Su diseño simple con motor boxer trasero y construcción robusta era ideal para la movilidad económica. Alemania no solo necesitaba automóviles pequeños, necesitaba vehículos de trabajo para reconstruir su economía. Fue en 1947 cuando Ben Pon, importador holandés de Volkswagen, visitó la fábrica en Wolfsburg. Mientras recorría las instalaciones, observó un vehículo improvisado sobre el chasis del Beetle. No era elegante ni sofisticada, era funcional. Y en esa funcionalidad Pon vio una oportunidad. Tomó una libreta y dibujó un boceto sencillo. Una caja sobre ruedas utilizando la base mecánica del Beetle. Un vehículo comercial ligero, económico y práctico. Ese dibujo se convertiría en el punto de partida del Tipo 2. El desafío técnico no era menor. El chasis del Beetle no estaba diseñado para transportar carga. Los ingenieros tuvieron que reforzar la estructura sin encarecer el producto final. Optaron por una carrocería autoportante, algo innovador. El motor permanecería en la parte trasera. En 1949 se presentó el primer prototipo del Transporter. Su diseño era minimalista y funcional. El frontal plano y dividido le daba una apariencia casi humana. No buscaba ser deportivo ni lujoso. Buscaba ser útil. El espacio interior era amplio, la mecánica simple y la estructura resistente. Su motor inicial producía apenas 25 caballos de fuerza y alcanzaba 80 km por hora. No era veloz, no. El 8 de marzo de 1950 comenzó oficialmente la producción del Volkswagen Transporter T1. En diferentes partes del mundo recibiría distintos nombres: microbús, bully, combi, panel van, pero en esencia era el mismo vehículo: motor trasero boxer, tracción trasera y carrocería para maximizar el espacio. En la Alemania de posguerra, el éxito no fue inmediato. La población tenía recursos limitados. Sin embargo, los pequeños negocios necesitaban movilidad. Panaderos, carpinteros y electricistas la adoptaron. La Combi demostraba una ventaja clave: era extremadamente fácil de mantener. Su motor refrigerado por aire eliminaba el riesgo de congelamiento en invierno, un problema común. Además, podía repararse con herramientas básicas y conocimientos mecánicos simples. Ese detalle técnico fue determinante. En un país con infraestructura limitada, la confiabilidad era valiosa. La Combi no prometía lujo, prometía resistencia. Volkswagen comenzó a diversificar las versiones. Surgieron variantes de carga, de pasajeros y mixtas. Poco después apareció la versión más emblemática, el microbús con ventanas panorámicas, la Samba. Algunas configuraciones llegaron a tener hasta 23 ventanas, permitiendo mayor iluminación interior. Aquella versión no solo era funcional, también comenzaba a tener personalidad. En 1955, apenas 5 años después, Volkswagen celebró la unidad número 100.000 del Transporter. Lo que había nacido como una solución práctica comenzaba a transformarse en un fenómeno global. La fábrica original ya no era suficiente. Volkswagen construyó una nueva planta en Hannover. Era una señal clara. La Combi ya no era un experimento. Era una línea estratégica. Sin embargo, lo que estaba por suceder en la década siguiente, nadie podría haberlo previsto. Este vehículo concebido como herramienta de trabajo estaba a punto de convertirse en símbolo de libertad, símbolo de juventud y revolución cultural. Pero esa transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Primero tuvo que cruzar el océano. A mediados de la década de 1950, la Volkswagen Combi ya no era solo un vehículo utilitario en Alemania. La producción se había estabilizado. La nueva planta de Hannover operaba a plena capacidad y Volkswagen comenzaba a mirar más allá de Europa. El mundo estaba cambiando rápidamente. La economía occidental entraba en una etapa de crecimiento sostenido, especialmente en Estados Unidos, y fue precisamente allí donde la Combi encontró su destino inesperado.
Cuando el Volkswagen Transporter comenzó a exportarse a América del Norte, pocos apostaban por su éxito. El mercado estadounidense estaba dominado por vehículos grandes, potentes y cromados, camionetas V8, sedanes largos y una cultura automotriz centrada en la potencia y el tamaño. En comparación, la Combi parecía pequeña, lenta y casi ingenua, pero esa diferencia fue su mayor fortaleza. En un país donde todo era grande, la Combi era distinta. Su diseño plano y amigable contrastaba con las líneas agresivas de los automóviles americanos. Su motor trasero refrigerado por aire era una rareza mecánica en un entorno dominado por grandes bloques V8 delanteros, y su consumo de combustible era considerablemente menor. En 1956, Volkswagen ya exportaba miles de unidades a Estados Unidos. La versión microbús, pensada para pasajeros, comenzó a ganar popularidad entre familias y pequeños emprendedores. El espacio interior era amplio y flexible. Los asientos podían retirarse. El piso era completamente plano. El vehículo podía adaptarse fácilmente a distintas necesidades. Pero el verdadero punto de inflexión cultural ocurrió en la década de 1960. Mientras Estados Unidos vivía tensiones sociales profundas, surgía un movimiento contracultural que rechazaba el materialismo, la guerra y las estructuras tradicionales. El movimiento hippie encontró en la Combi algo más que un medio de transporte. Encontró un símbolo. La Volkswagen Microbus representaba libertad, representaba movilidad económica, representaba comunidad. No era un automóvil ostentoso, no proyectaba riqueza. Proyectaba viaje, aventura y colectividad. El hecho de que el motor estuviera en la parte trasera permitía aprovechar completamente el espacio interior. Muchos jóvenes adaptaban sus combis como pequeñas casas rodantes. Instalaban colchones, pequeñas cocinas improvisadas y sistemas básicos de almacenamiento. La Combi se convirtió en vehículo de peregrinación hacia festivales de música, playas y rutas alternativas. Uno de los momentos más icónicos ocurrió en 1969 durante el Festival de Woodstock. Decenas de combis decoradas con colores psicodélicos y símbolos de paz llegaron al evento. Las imágenes recorrieron el mundo. Desde ese momento, la asociación entre la Combi y el movimiento hippie quedó grabada en la cultura popular. Sin embargo, mientras se convertía en símbolo cultural, Volkswagen seguía perfeccionando su ingeniería. El T1 evolucionó técnicamente durante los años 50 y 60. La potencia del motor aumentó progresivamente de 25 a 34 y luego a 44 caballos de fuerza en versiones posteriores. La transmisión fue mejorada, se optimizó la refrigeración, se reforzó la estructura. Aunque seguía siendo un vehículo modesto en cifras, su confiabilidad era extraordinaria. Un dato curioso es que el diseño frontal dividido en dos paneles metálicos, conocido como split window, no fue una decisión estética. Fue una solución industrial. En la posguerra, las prensas necesarias para fabricar una pieza frontal completa eran demasiado costosas. Dividir el parabrisas en dos paneles facilitaba la producción y reducía costos. Esa limitación técnica terminó convirtiéndose en un rasgo icónico. En América Latina, la historia también comenzaba a escribirse. En Brasil, la producción de la Combi inició en 1957, convirtiéndose en uno de los mercados más importantes para el modelo. La robustez mecánica y la facilidad de mantenimiento la hicieron ideal para condiciones rurales y carreteras difíciles. En México, más tarde, también se convertiría en vehículo popular, tanto para transporte familiar como comercial. Durante esta etapa, la Combi dejó de ser únicamente un vehículo alemán. Se convirtió en un producto global. Se adaptó a distintos mercados, climas y necesidades. Pero la década de los 60 también trajo competencia. Otros fabricantes comenzaron a desarrollar furgonetas ligeras más potentes y modernas. El diseño del T1 comenzaba a mostrar su edad. Volkswagen necesitaba evolucionar sin perder la esencia. En 1967 llegó el cambio más significativo hasta ese momento. La segunda generación estaba lista. El Volkswagen Transporter T2 abandonaría el característico parabrisas dividido y adoptaría un vidrio frontal panorámico de una sola pieza. Era el fin del split window y el nacimiento del llamado bay window. Muchos puristas lo consideraron una pérdida estética, pero técnicamente era un salto adelante. La nueva generación ofrecía mayor visibilidad, mejor estabilidad y una estructura más robusta. El diseño seguía siendo reconocible, pero más moderno. El espíritu de la Combi permanecía intacto. Lo que nadie sabía era que esa segunda generación se convertiría en la más longeva y querida de todas, y que su historia apenas comenzaba.
La llegada del Volkswagen Transporter T2 en 1967 no fue simplemente un cambio estético, fue una evolución necesaria. El mundo estaba entrando en una nueva etapa tecnológica y Volkswagen entendía que la combi debía modernizarse sin perder su identidad. El rasgo más evidente del T2 fue la eliminación del parabrisas dividido. El característico split window del T1 dio paso a un amplio vidrio frontal curvo de una sola pieza. Este cambio mejoró significativamente la visibilidad y la seguridad. La estructura delantera fue rediseñada para absorber mejor impactos, y el vehículo ganó algunos centímetros en tamaño, lo que se tradujo en mayor espacio interior. Aunque el diseño seguía siendo inconfundible, el T2 proyectaba una imagen más madura. Ya no era únicamente el vehículo simpático de la reconstrucción alemana. Ahora era una plataforma consolidada. Técnicamente, el T2 incorporó mejoras progresivas. Los motores boxer refrigerados por aire aumentaron su cilindrada y potencia. Pasaron de 1.2 litros a 1.6 litros y en versiones posteriores incluso a 1.7 y 2.0 litros en algunos mercados. Aunque nunca fue un vehículo rápido, sí ganó capacidad de carga y mejor respuesta en carretera. Uno de los mayores avances fue la incorporación de frenos delanteros de disco en 1970, mejorando considerablemente la seguridad. También se optimizó la suspensión y la estabilidad en curvas. La combi comenzaba a adaptarse a un entorno donde las velocidades de carretera eran mayores y las normativas de seguridad más exigentes. Mientras tanto, su impacto cultural seguía creciendo. Durante los años 70, la combi se convirtió en sinónimo de aventura. En Estados Unidos y Europa surgieron versiones camper desarrolladas por empresas como Westfalia. Estas variantes incluían techo elevable, pequeñas cocinas, mesas plegables y camas convertibles. Era, en esencia, una casa rodante compacta. La versión Westfalia transformó a la combi en un vehículo para exploradores modernos. Familias completas viajaban a través de países enteros en estas furgonetas. Su tamaño compacto permitía estacionar en lugares donde las autocaravanas tradicionales no podían acceder. Era libertad sobre ruedas. En Latinoamérica, la historia tomó un camino distinto pero igualmente importante. En Brasil, la producción del T2 continuó con enorme éxito. Las condiciones geográficas y económicas del país favorecían vehículos resistentes y fáciles de mantener. La combi se convirtió en ambulancia, transporte escolar, vehículo policial, taxi colectivo y transporte rural. Su mecánica simple era ideal para regiones donde el acceso a repuestos sofisticados era limitado. Un dato poco conocido es que Brasil se convertiría décadas más tarde en el último país en producir la combi clásica. Mientras Europa y Estados Unidos avanzaban hacia nuevas generaciones, en Brasil el modelo seguía siendo funcional, económico y demandado. En México, la combi también adquirió un papel protagónico. En ciudades como Ciudad de México se convirtió en transporte público colectivo. Miles de personas utilizaban diariamente estas unidades para desplazarse. Su bajo costo operativo y facilidad de reparación la hacían ideal para ese propósito. Pero la década de los 70 también trajo dificultades globales. La crisis del petróleo de 1973 afectó profundamente a la industria automotriz. Los vehículos grandes y de alto consumo sufrieron un desplome en ventas. En ese contexto, la combi, con su motor relativamente pequeño y consumo moderado, logró mantenerse relevante. Sin embargo, la competencia se intensificaba. Fabricantes japoneses comenzaban a introducir furgonetas más modernas, con motores delanteros, refrigeración líquida y mayor potencia. El diseño con motor trasero, aunque icónico, comenzaba a mostrar limitaciones en términos de seguridad y eficiencia térmica. Volkswagen entendía que el siguiente paso debía ser más radical. En 1979 presentó el Transporter T3. Era el comienzo de una nueva era. Aunque mantenía el motor trasero y refrigerado por aire en sus primeras versiones, el T3 tenía líneas más angulosas, mayor rigidez estructural y un enfoque claramente más moderno. La carrocería era más amplia y cuadrada, aprovechando aún mejor el espacio interior. Con el T3 llegó un cambio técnico importante: la introducción progresiva de motores refrigerados por agua en la década de los 80. Este fue un punto de ruptura con la tradición. Durante décadas, la refrigeración por aire había sido uno de los sellos distintivos de Volkswagen. Pero las normativas de emisiones y las demandas de mayor rendimiento obligaban a evolucionar. Muchos entusiastas consideraron este cambio como el fin de una era. Sin embargo, era una transición inevitable. El T3 también introdujo variantes con tracción integral Syncro, desarrolladas en colaboración con Steyr Daimler-Puch. Esto convirtió a la combi en un vehículo capaz de enfrentarse a terrenos difíciles, ampliando aún más su versatilidad. A pesar de estas innovaciones, el espíritu original seguía presente. La combi nunca fue un vehículo diseñado para impresionar con velocidad.
Fue diseñada para servir, para transportar, para acompañar. Y esa filosofía era precisamente la razón por la cual había sobrevivido durante décadas. Pero el mundo automotriz avanzaba rápidamente, la aerodinámica mejoraba, los estándares de seguridad se endurecían, las expectativas del consumidor cambiaban. La pregunta ya no era si la combi debía evolucionar. La pregunta era cuánto tiempo podría mantener su esencia sin transformarse completamente. Y esa respuesta comenzaría a tomar forma en los años 90. A finales de los años 80, Volkswagen enfrentaba una decisión crucial. Durante casi 4 décadas, la combi había mantenido el mismo concepto fundamental: motor trasero, tracción trasera y una arquitectura basada en la simplicidad mecánica. Ese diseño había sido exitoso, icónico y culturalmente poderoso. Pero el mundo automotriz ya no era el mismo. Las normativas de seguridad se habían vuelto más estrictas. Las regulaciones de emisiones exigían motores más limpios y eficientes. La competencia ofrecía vehículos con mayor potencia, mejor insonorización y estándares de confort superiores. La arquitectura clásica comenzaba a ser una limitación técnica. En 1990, Volkswagen presentó el Transporter T4. El cambio fue radical. Por primera vez en la historia de la combi, el motor fue trasladado a la parte delantera. La tracción pasó a ser delantera en la mayoría de versiones. La refrigeración por agua se convirtió en estándar. La estructura se rediseñó completamente. Para muchos puristas, ese fue el verdadero final de la combi clásica. El T4 ya no tenía el motor boxer trasero refrigerado por aire, ya no tenía ese sonido característico, ya no tenía el comportamiento particular que había definido generaciones anteriores, pero técnicamente era superior en casi todos los aspectos. La nueva arquitectura mejoró la seguridad frontal al permitir zonas de deformación programada. El manejo se volvió más estable en condiciones adversas. El espacio interior aumentó en versatilidad. Se incorporaron motores más potentes, incluyendo variantes diésel y gasolina de mayor cilindrada. El T4 también reflejaba la globalización de la industria. Volkswagen necesitaba competir en mercados internacionales con estándares unificados. La nostalgia no podía ser la única estrategia. Sin embargo, mientras Europa adoptaba la nueva generación, algo distinto ocurría en América Latina. En Brasil, la producción del T2 continuaba. El modelo clásico, con motor trasero refrigerado por aire, seguía siendo rentable y demandado. Las condiciones económicas y de infraestructura hacían que la simplicidad mecánica fuera más valiosa que la modernidad tecnológica. Durante los años 90 y 2000, Brasil se convirtió en el último bastión de la combi tradicional. Orientado al transporte ejecutivo o familiar moderno, en Brasil seguía siendo ambulancia, transporte escolar, furgoneta de reparto y colectivo urbano. Era el mismo vehículo, pero con 2 destinos distintos. En 2005, la legislación brasileña comenzó a exigir nuevas normas de seguridad, incluyendo sistemas de frenos ABS y airbags frontales obligatorios. La arquitectura del T2 clásico no estaba diseñada para integrar fácilmente esos sistemas sin una inversión masiva. Volkswagen se enfrentaba a una decisión dolorosa. Adaptar completamente la combi clásica implicaba costos demasiado elevados para un modelo de bajo margen. La alternativa era terminar su producción. En diciembre de 2013, después de más de 6 décadas de historia y más de 3.5 millones de unidades producidas solo en Brasil, la última Volkswagen Combi salió de la línea de ensamblaje. Fue una edición especial llamada Last Edition. Solo se produjeron 600 unidades, todas vendidas antes de terminar la producción. El final no fue silencioso, fue simbólico. Con ese cierre terminó oficialmente la producción de la combi con motor trasero refrigerado por aire. El concepto original que había nacido en las ruinas de la Alemania de posguerra finalmente desaparecía. Pero la historia no terminó ahí. Porque aunque el formato clásico desapareció, la filosofía sobrevivió. Volkswagen continuó desarrollando nuevas generaciones bajo el nombre Transporter, Multivan y California. El espíritu práctico y versátil permaneció en modelos como el T5, T6 y sus sucesores. Y en 2022 Volkswagen presentó el ID. Boss, una reinterpretación eléctrica del concepto original. Diseño retro inspirado en el T1. Tecnología completamente moderna. Era un homenaje al pasado adaptado al futuro. La combi ya no era solo un vehículo, era un legado. Había sido herramienta de reconstrucción, vehículo de trabajo, símbolo hippie, casa rodante, ambulancia, transporte público y objeto de colección. Pocas máquinas en la historia automotriz han tenido una vida tan diversa.
Pero aún queda algo por explorar. Porque detrás de la historia oficial hay detalles técnicos, curiosidades poco conocidas, cifras sorprendentes y decisiones estratégicas que moldearon su destino. Y para entender completamente el impacto de la BMW Combi, debemos analizar su dimensión cultural, económica y técnica en perspectiva histórica. Para comprender realmente la magnitud de la BMW Combi, no basta con analizar su evolución técnica, hay que observar su impacto global, porque la Combi no fue simplemente un vehículo comercial exitoso, fue uno de los automóviles más influyentes del siglo XX. Desde el punto de vista industrial, la Combi fue una lección de eficiencia productiva. Compartía plataforma y componentes con el Volkswagen Escarabajo. Esto reducía costos, simplificaba la cadena de suministro y facilitaba el mantenimiento, rentable incluso en mercados emergentes. Su motor boxer refrigerado por aire era extraordinariamente sencillo. No necesitaba radiador ni sistema complejo de refrigeración líquida, menos piezas, menos puntos de fallo y menor mantenimiento. En climas extremos, desde el frío europeo hasta el calor latinoamericano, la mecánica resistía. Otro dato técnico interesante es la distribución del peso. Con el motor en la parte trasera, la tracción en pendientes y caminos irregulares era notablemente buena. Esto la convirtió en favorita para zonas rurales y caminos no pavimentados. Una verdadera herramienta de trabajo. Pero esa misma configuración también tenía desventajas. En situaciones de viento lateral fuerte, el centro de gravedad elevado y el diseño plano afectaban la estabilidad. Con el tiempo, Volkswagen reforzó la suspensión y mejoró la dirección para mitigar estos efectos, adaptándose a las necesidades. En términos de producción, la Combi fue fabricada en múltiples países: Alemania, Brasil, México, Sudáfrica y Australia, entre otros. Esta descentralización permitió adaptarla a diferentes mercados y extender su vida útil más allá de lo que muchos modelos logran. Pero más allá de cifras y mecánica, su dimensión cultural fue aún mayor. Un verdadero icono. En Estados Unidos, la Combi fue adoptada por el movimiento contracultural de los años 60, vehículo oficial de festivales y viajes sin destino fijo. Pinturas psicodélicas, murales artesanales, colchones improvisados en la parte trasera. La Combi se convirtió en un lienzo sobre ruedas. Curiosamente, mientras representaba libertad juvenil en Norteamérica, en Europa era símbolo de reconstrucción económica y movilidad familiar. Y en América Latina era herramienta de trabajo diario. 3 identidades distintas, un mismo vehículo. Existen datos curiosos que muchos desconocen. Por ejemplo, la Combi fue utilizada por equipos médicos en zonas remotas africanas. También fue vehículo de expediciones que cruzaron continentes enteros. En 1955, un T1 recorrió desde Alemania hasta Sudáfrica. Otro detalle fascinante es que la Combi fue uno de los vehículos más transformados de la historia. Su versatilidad era su verdadera superpotencia. En términos económicos, la Combi ayudó a consolidar la expansión internacional de Volkswagen. Fue pieza clave en el crecimiento de la marca. Mientras el Escarabajo representaba movilidad individual, la Combi representaba movilidad colectiva, un vehículo para todos. Durante décadas, fue común ver familias completas viajando en ella. Niños en la parte trasera, equipaje en el techo, espíritu aventurero en el aire. No era solo transporte, era experiencia compartida, un símbolo de unión y aventura. En México, la Combi se convirtió en parte del paisaje urbano. En Brasil, la Combi era sinónimo de vehículo utilitario. En Alemania, el Bulli era tradición, diferentes nombres, misma esencia, un legado global. Pero también tuvo sombras. En algunos mercados, la falta de sistemas modernos de seguridad la convirtió en blanco de críticas. El diseño original no contemplaba zonas de deformación avanzadas ni airbags. Eso fue determinante en su desaparición definitiva en 2013. Aún así, su legado es incuestionable. La Combi demostró que un vehículo no necesita ser rápido para ser trascendente. No necesita lujo extremo para ser icónico. Necesita identidad. Y la identidad de la BMW Combi fue clara desde el primer día. Funcionalidad con alma. Hoy, los modelos clásicos alcanzan precios elevados en el mercado de colección. Restauraciones completas superan cifras impensables. Lo que alguna vez fue vehículo de trabajo humilde, ahora es pieza histórica codiciada, un tesoro sobre ruedas. Pero quizás el dato más importante no es técnico ni económico, es emocional. Millones de personas tienen un recuerdo vinculado a una Combi, un viaje, una mudanza, una aventura, una historia familiar. Pocos automóviles logran eso. La BMW Combi no fue diseñada para ser leyenda. Se convirtió en leyenda porque acompañó la vida cotidiana de generaciones enteras. Y aún queda un último aspecto por analizar. Su renacimiento moderno, el impacto del ID, Bus y cómo Volkswagen intenta reinterpretar esa herencia.
porque aunque la producción clásica terminó, la historia no ha terminado, la leyenda continúa. Cuando la última combi clásica salió de la línea de producción en Brasil en 2013, no fue simplemente el fin de un modelo, fue el cierre de un capítulo industrial que había durado más de 6 décadas. Muy pocos vehículos en la historia automotriz han tenido una vida tan prolongada sin perder su esencia fundamental. Pero la industria no se detiene. El siglo XXI trajo consigo una transformación radical en la movilidad. Electrificación, digitalización, conducción asistida, conectividad total. El mundo que vio nacer a la combi ya no existía. Sin embargo, Volkswagen sabía que su legado no podía quedar en el pasado. Durante años, los diseñadores de la marca estudiaron cómo reinterpretar la silueta icónica del T1 sin caer en una simple copia nostálgica. No bastaba con replicar el parabrisas dividido y los colores bicolor. El nuevo vehículo debía mantener el espíritu, pero pertenecer al futuro. En 2022 finalmente se presentó el Volkswagen ID. Buzz era eléctrico, totalmente eléctrico. Construido sobre la plataforma MEB del grupo Volkswagen, el ID. Buzz representaba un salto tecnológico enorme frente al concepto original. Motor eléctrico trasero en algunas versiones, baterías de alta capacidad integradas en el piso, centro de gravedad bajo, sistemas avanzados de asistencia a la conducción y conectividad digital. Y sin embargo, al verlo, algo resultaba familiar. El diseño frontal evocaba la forma del T1. Las proporciones compactas, la amplia superficie acristalada y las combinaciones de colores recordaban al pasado. Era un homenaje claro, pero no una copia. Este renacimiento demuestra algo fundamental. La combi nunca fue solo un producto. Fue una idea. La idea de movilidad compartida, de espacio adaptable, de viaje colectivo. El ID. Buzz busca capturar ese mismo concepto en un contexto donde la sostenibilidad y la tecnología son prioridad, donde el silencio del motor eléctrico reemplaza el sonido del boxer refrigerado por aire, donde las emisiones cero sustituyen el olor a gasolina de los años 60. Pero incluso en esta nueva etapa, la sombra del pasado es alargada, porque la combi original no nació como un símbolo de libertad juvenil, nació como herramienta de reconstrucción económica en la Alemania de posguerra. Fue una solución práctica antes de ser un ícono cultural, y tal vez ahí radica su verdadera grandeza. Su historia atraviesa momentos complejos de la industria alemana. Nació en un contexto marcado por la herencia industrial del Tercer Reich. Creció en el milagro económico alemán. Se expandió en plena Guerra Fría. Se convirtió en símbolo de contracultura durante el auge del movimiento hippie. Sobrevivió crisis petroleras, resistió cambios regulatorios, se adaptó a mercados emergentes y finalmente se retiró por exigencias de seguridad moderna. Más de 12 millones de unidades producidas entre todas sus generaciones la convierten en uno de los vehículos comerciales más exitosos de la historia. Pero los números no cuentan la historia completa. La combi fue escenario de historias humanas. Familias enteras cruzando países, jóvenes recorriendo rutas sin destino fijo, trabajadores iniciando pequeños negocios, ambulancias llegando a pueblos remotos, niños viajando a la escuela. Fue vehículo de servicio, pero también de sueños. Desde el punto de vista técnico, su arquitectura de motor trasero fue tanto fortaleza como limitación. Su simplicidad mecánica permitió que sobreviviera décadas en mercados con infraestructura limitada. Pero esa misma simplicidad impidió que integrara fácilmente sistemas modernos de seguridad. Su desaparición no fue por falta de demanda, fue por el avance inevitable de la tecnología y la regulación. Hoy, los modelos clásicos T1 y T2 restaurados alcanzan precios sorprendentes en subastas internacionales. Algunos superan ampliamente el valor de muchos autos deportivos modernos. Lo que alguna vez fue herramienta de trabajo humilde, se convirtió en pieza de colección. La VW Combi es uno de esos raros vehículos que trascienden su categoría. No fue el más rápido, no fue el más potente, no fue el más lujoso, pero fue uno de los más influyentes, y tal vez esa es la mayor lección que deja su historia. En una industria obsesionada con caballos de fuerza y cifras de aceleración, la combi demostró que la verdadera trascendencia está en la utilidad y la conexión emocional. Desde el boceto improvisado de Ben Pon en 1947 hasta el ID. Buzz eléctrico del siglo XXI. La historia de la VW Combi es la historia de adaptación constante.
Es la prueba de que un vehículo puede evolucionar, transformarse y aún así mantener intacta su identidad esencial, porque al final, más allá de motores, plataformas y generaciones, la Combi representó algo que pocas máquinas logran representar: comunidad. Y mientras haya personas que recuerden sus viajes en una de ellas, mientras haya restauraciones que devuelvan a la vida los modelos clásicos, mientras Volkswagen siga reinterpretando su silueta para nuevas generaciones, la historia de la Combi nunca estará realmente terminada. Y así termina la historia de un vehículo que nunca fue diseñado para ser leyenda, pero terminó convirtiéndose en una. La VW Combi no nació para presumir velocidad, ni para dominar circuitos. No fue pensada como símbolo de lujo. Fue concebida como herramienta de trabajo, una solución práctica para reconstruir un país devastado. Y sin embargo, terminó reconstruyendo mucho más que eso. Reconstruyó caminos, conectó familias e impulsó pequeños negocios, acompañó movimientos culturales, fue ambulancia, fue hogar, fue transporte escolar, fue aventura sobre ruedas, fue parte del paisaje urbano y también del paisaje emocional de millones de personas, desde el primer boceto dibujado en 1947 hasta el último modelo producido en 2013, y ahora renaciendo en versión eléctrica. La Combi demostró que la verdadera grandeza no siempre está en la potencia, sino en la permanencia. Pocos vehículos pueden decir que marcaron generaciones enteras. La VW Combi sí puede, porque más que un automóvil, fue un compañero de vida. Si esta historia te transportó a algún recuerdo, si alguna vez viajaste en una, trabajaste en una o soñaste con tener una, déjalo en los comentarios. Nos encantará leer tu historia. Dale like si quieres más documentales como este. Suscríbete para no perderte los próximos episodios y activa la campana para seguir explorando juntos las historias más fascinantes del mundo automotriz. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, algunas máquinas hacen historia, pero otras hacen recuerdos.